¿Qué tal, estudiantes de secundaria? Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Es para mí un gusto darles nuevamente la bienvenida a otra sesión de Puebla en Casa. Soy la profesora Karen Paola Juárez Valderas y el día de hoy veremos el tema volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, el cual corresponde a los aprendizajes esperados de primer grado. Les pido por favor tener a la mano su cuaderno de matemáticas o algunas hojas para tomar apuntes, así como un lápiz o un lapicero. También les recomiendo tomar la sesión desde un espacio físico adecuado, con suficiente luz y, de ser posible, libre de distracciones. Es muy importante que se sientan cómodos, que tengan sus materiales a la mano, así como la actitud para aprender. ¿Todo listo? Muy bien, comencemos. Seguramente, en más de una ocasión han visto en su casa, en la calle o en el supermercado algunas cajas o empaques como las que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, una caja de cereal como esta, que como ustedes saben existen de diferentes tamaños, esta es una de las más pequeñas, o otra caja como estas en las que podemos guardar algunas cosas o algún regalo. Si observan, estas cajas están formadas por diferentes figuras. Por ejemplo, aquí tenemos rectángulos. En esta incluso tenemos un cuadrado. Y hay algunas otras que tienen hasta triángulos. También, si observan estas cajitas, tienen líneas y puntos en las que nos permiten que estas figuras se unan. ¿Okay? Aquí tenemos las líneas y los puntitos, en esta también. Tenemos líneas y puntos. Bueno, de acuerdo a las características que hemos mencionado, estas cajas y empaques son cuerpos geométricos. Para elaborarlos es necesario conocer para qué se van a utilizar y poder así determinar las medidas que se emplearán. Estas medidas también nos van a permitir poder calcular incluso el volumen. Entonces, ¿qué es un cuerpo geométrico? ¿Qué es un prisma? Porque estos son ejemplos de prismas. ¿Qué es volumen y cómo es posible obtenerlos? A lo largo de la sesión vamos a dar respuesta a estas preguntas. Muy bien. Ahora, al inicio de cualquier tema siempre es muy importante rescatar los conocimientos previos que tengan. Esto les va a permitir desarrollar los nuevos aprendizajes. Así que les voy a pedir por favor que en su cuaderno de matemáticas anoten una tabla como la que veremos en esta imagen. Esta tabla se llama SQA, que significa qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Por ahora vamos a llenar únicamente las dos primeras columnas. Lo que sé, aquí van a anotar todo lo que saben del tema. Estoy segura que en más de una ocasión ya han escuchado estos conceptos de volumen, prisma y cuerpo geométrico. En la segunda columna de lo que quiero saber, vamos a anotar aquellos conceptos que queremos aprender del tema y que hasta este momento desconocemos. La tercera columna, lo que aprendí, la vamos a dejar vacía. Esa la vamos a llenar hasta el final de la sesión. Les voy a dar un minuto para que terminen de completar sus dos primeras columnas de la tabla, lo que sé y lo que quiero aprender. Recuerden que el tema que estamos abordando en esta clase es volumen de prismas rectos cuyas bases sean un triángulo o un cuadrilátero. Muy bien, el tiempo se ha terminado, así es que ahora vamos a revisar la siguiente información que nos va a permitir completar su tabla SQA. Bien, ahora vamos a comenzar explicando qué es un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico es una figura que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto tiene tres dimensiones, las cuales vamos a ver en esta imagen. Esas tres dimensiones son largo, alto y ancho. Ahora, los cuerpos geométricos están formados, como ya lo vimos, por distintas figuras. Dependiendo de cuáles sean estas, es que van a clasificarse. Esta clasificación la vamos a observar en esta siguiente imagen. Los cuerpos geométricos, como podrán ver, se clasifican en poliedros y cuerpos redondos. Dentro de los poliedros más conocidos tenemos prismas y pirámides. Respecto a los cuerpos redondos, los más conocidos son cilindros, conos y esferas.
En esta sesión nos vamos a enfocar únicamente en los prismas y específicamente, como ya lo hemos mencionado, en los prismas rectos cuyas bases sean un triángulo o un cuadrilátero. Bien, ahora vamos a explicar qué es un prisma. Como ya lo vimos, un prisma es un poliedro, es decir, es un cuerpo geométrico que está compuesto únicamente por polígonos. Recuerden que los polígonos son estas figuras geométricas planas que están formados únicamente por líneas rectas. Como ejemplo, tenemos el cuadrado, rectángulo, triángulo, entre otros. Bien, ahora vamos a explicar cuáles son los principales elementos de los prismas. Estos lo veremos en la siguiente imagen. Un prisma tiene dos bases, las cuales deben ser iguales y son paralelas una con la otra. Tiene también caras laterales, que son cada uno de los paralelogramos que están comprendidos entre ambas bases. En este punto es preciso recordar que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos, por ejemplo, los cuadrados y los rectángulos. Otros de los elementos del prisma son las aristas, que son las líneas rectas que forman parte de los lados de estos paralelogramos o de las caras laterales, y también de las bases. También están los vértices, que son los puntos donde se intersectan estas aristas, y la altura, que es la distancia que hay entre ambas bases. El ejemplo que tenemos en la imagen es un prisma recto. Esto es debido a que las aristas laterales son perpendiculares a la de las bases. Esto quiere decir que cuando se intersectan forman ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Bien, dos elementos muy importantes que también deben saber es que los prismas se clasifican de acuerdo a la forma de sus bases y que el número de lados que éstas tengan va a ser igual al número de caras laterales. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar algunos cuerpos geométricos. En este caso, tenemos un prisma cuadrangular. Sus bases están formadas por cuadrados. Estas bases tienen 4 lados, por lo tanto, mi cuerpo geométrico va a tener 4 caras laterales en forma de rectángulo. También tengo este prisma rectangular. Las bases son 2 rectángulos, tienen 4 lados, entonces también va a tener 4 caras laterales igualmente en forma de rectángulo. Estos dos cuerpos geométricos, si observan, son prismas rectos que además tienen como base dos figuras que son cuadriláteros porque tienen 4 lados. Pero también existen otros tipos de cuerpos geométricos. Por ejemplo, cuyas bases son 2 triángulos, como tienen 3 lados, entonces tiene 3 caras laterales. Tenemos también un prisma pentagonal, sus bases son 2 pentágonos, tiene 5 lados, tiene entonces 5 caras laterales. Aquí tenemos un prisma hexagonal. Las bases son 2 hexágonos y como tienen 6 lados, pues tienen 6 caras laterales. Ahora, existe otro prisma que es el cubo. Si se dan cuenta, todas sus caras son iguales y tienen forma de cuadrado. Entonces, este es un prisma especial. Muy bien, ahora, seguramente recuerdan que hace algunos minutos mencionamos que los cuerpos geométricos ocupan un lugar en el espacio, es decir, tienen un volumen. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular este volumen? Bueno, por ejemplo, este prisma rectangular que tengo aquí tiene las siguientes medidas. Entonces, para calcular el volumen vamos a seguir el siguiente procedimiento. Tenemos este prisma rectangular cuyas medidas son las siguientes. De largo mide 10 centímetros. De ancho 5. Y de alto o su altura es igual a 15 centímetros. Entonces, lo que podemos hacer
para calcular su volumen es multiplicar sus tres dimensiones, es decir, voy a multiplicar su largo por el ancho por la altura, por la medida que tiene de alto. 10 por 5 son 50, 50 por 15 son 750. Ahora, las unidades de medida del volumen son aquellas que están elevadas al cubo, es decir, que tienen como exponente el número 3. Por ejemplo, centímetros cúbicos, metros cúbicos, entre otros. En el caso de mi prisma, como las unidades de medida son en centímetros, entonces, y de acuerdo al resultado de esta multiplicación, su volumen va a ser igual a 750 centímetros cúbicos. Esta es la manera de obtener el volumen de un prisma rectangular. Repito, multiplicando sus tres dimensiones. Bien, ahora vamos a observar cómo podemos obtener el volumen de este cubo que tengo aquí. En este caso, como sus aristas o lados miden lo mismo, entonces voy a multiplicar esa medida por sí misma 3 veces. Por ejemplo, este cubo mide de arista o de lado 5 centímetros. Entonces voy a multiplicar 5 por 5 por 5. Esto es igual a multiplicar 5 al cubo. Si yo desarrollo mi multiplicación, 5 por 5 son 25 por 5, 125. Y nuevamente, como las unidades de medida son en centímetros, entonces en este ejemplo, el volumen del cubo es igual a 125 centímetros cúbicos. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, un prisma cuadrangular o un prisma triangular? Bueno, en este caso voy a seguir el siguiente procedimiento. En el caso del prisma cuadrangular, sus medidas son las siguientes. Mide de base, o cada lado de su base mide 5 centímetros y de altura mide 10. Entonces, lo que tengo que hacer es primero obtener el área de la base y posteriormente voy a multiplicar por la altura del prisma. Así que voy a obtener primero el área de la base de este prisma. Acuérdense que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado. Cada lado de esta base mide 5 centímetros. Entonces voy a multiplicar 5 por 5. Me da como resultado 25. Ese es el área de la base de este prisma. Nos falta multiplicarlo por la altura, que son 10 centímetros. El resultado de esta multiplicación es 250. Quiere decir que el volumen de este prisma cuadrangular es igual a 250 centímetros cúbicos. Un procedimiento similar vamos a seguir para calcular el volumen de este prisma triangular. Nuevamente voy a calcular primero el área de la base y después lo voy a multiplicar por la altura del prisma. Recuerden que para calcular el área de la base de un triángulo, la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces, tengo aquí que la base de este triángulo mide 5 centímetros y la altura del triángulo también mide 6 centímetros. Voy a multiplicar estos números y posteriormente los voy a dividir entre 2. 6 por 5 son 30 entre 2, 15. Esta es el área de la base de mi prisma triangular. Ahora tengo que multiplicar este número por la altura. Este prisma de alto mide 15 centímetros. Entonces, voy a multiplicar 15 por 15 y me va a dar como resultado 225. Quiere decir que el volumen de este prisma es igual a 225 centímetros cúbicos.
Muy bien, han hecho un excelente trabajo hasta ahora. Así que antes de continuar y para relajarnos un poco, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a hacer 3 respiraciones. Mientras hacemos esas respiraciones, vamos a estirar los brazos lo más que podamos. Entonces, vamos a comenzar. Respiramos, inhalamos, 1, exhalamos nuevamente. Y la última. Muy bien, ahora sí, estamos listos para continuar. Para que pongamos en práctica todos los conocimientos y habilidades que hemos desarrollado durante esta sesión, les voy a pedir por favor que en su cuaderno de matemáticas anoten o escriban las fórmulas para poder calcular el volumen de un prisma rectangular, de un cubo y de un prisma triangular y cuadrangular. Tienen que anotar 3 fórmulas diferentes. Así es que les voy a dar un minuto para que terminen de realizar esta actividad. Para este formulario pueden utilizar colores, lapiceros o plumones. Bien, vamos a comprobar y a checar que su formulario sea parecido al que vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí tenemos que para encontrar el volumen de prismas rectangulares, una fórmula es multiplicar sus 3 dimensiones, largo por ancho por alto. En el caso de los cubos, puedo multiplicar la medida de sus lados o de su arista por sí mismo 3 veces, es decir, lado por lado por lado, que es igual a lado al cubo. Para el caso de los prismas cuadrangulares y triangulares, tengo que multiplicar el área de la base por la altura del prisma. ¿Cómo quedaron sus fórmulas? ¿Se parecen a estas que tenemos en pantalla? Si alguno de ustedes escribió en los 3 casos la última fórmula, la de área de la base por altura, también están en lo correcto, ya que en el caso de los prismas rectangulares, por ejemplo, para calcular el área de la base del rectángulo, tengo que multiplicar base por la altura y posteriormente tendré que hacerlo por la altura del prisma. En el caso del cubo, también sería área de la base, que es un cuadrado, lado por lado y nuevamente por la medida del lado o la altura. Muy bien, hemos hecho un excelente trabajo. Así es que ahora, como actividad de reforzamiento, les voy a pedir, por favor, que calculemos el volumen de estos prismas rectos que vamos a ver en la siguiente imagen. Bien, tenemos ahí un prisma rectangular, cuyas medidas son 8 centímetros de largo, 4 de ancho, 10 de altura. Tenemos un cubo cuya arista mide 6 centímetros y un prisma cuadrangular cuya base mide 4 centímetros de arista o de lado y cuya altura mide 10 centímetros. Les pido por favor que calculen el volumen de estos prismas. Recuerden que es importante anotar en sus hojas o en su cuaderno fórmulas, procedimientos, operaciones y resultados. Les voy a dar un momento para que terminemos de calcular el volumen de estos 3 prismas rectos. Muy bien, ahora vamos a checar que sus resultados sean como los que vamos a ver ahora en esta imagen. En el ejemplo del prisma rectangular, tenemos la fórmula que ya vimos anteriormente, multiplicamos largo por ancho por alto, es decir, 8 por 4, que nos da como resultado 32, posteriormente por la altura, por 10 nos da como resultado 320. Entonces, el volumen del prisma rectangular es igual a 320 centímetros cúbicos. Para el ejemplo del cubo, voy a multiplicar la medida de su arista por sí misma 3 veces, es decir, 6 por 6 por 6, que nos da como resultado 216. El volumen del cubo es igual a 216 centímetros cúbicos. En el caso del prisma cuadrangular, voy a obtener primero el área de la base. Si cada lado mide 4 centímetros, entonces multiplico 4 por 4, que es lado por lado, igual a 16. Ahora ese 16 lo multiplico por la altura, que son 10 centímetros. Me da como resultado 160. Quiere decir que el volumen de este prisma cuadrangular es igual a 160 centímetros cúbicos. Muy bien, jóvenes, continuamos haciendo un extraordinario trabajo, así es que ahora una actividad más de reforzamiento y que les voy a pedir que se les quede como tarea es la siguiente. Les pido por favor que calculen el volumen
de estos prismas que vamos a ver en esta imagen. Si se fijan, al igual que en la actividad anterior, es un prisma rectangular, un cubo y un prisma cuadrangular, solo que ahora las medidas son diferentes. Les pido, y recuerden que siempre es muy importante, que anotemos fórmulas, procedimientos, operaciones y resultados. Una vez que hayan calculado el volumen de estos tres prismas rectos, pueden compartir sus resultados con sus familiares y, si les es posible, con sus docentes y compañeros de grupo. Muy bien, ahora recuerden que eso se les va a quedar de tarea. Excelente trabajo, jóvenes. Esta ha sido una sesión maravillosa, me ha gustado mucho ya que en ella hemos, como lo dice en la siguiente imagen, hemos reforzado, recordado y construido aprendizajes que tienen que ver con cuerpo geométrico. Acuérdense que un cuerpo geométrico es una figura que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y por lo tanto ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen. Vimos también que los prismas son poliedros, es decir, cuerpos geométricos formados únicamente por polígonos, que tienen dos bases que son iguales y paralelas, tienen aristas, vértices y altura. Vimos que para que sea un prisma recto, las aristas laterales deben ser perpendiculares a las aristas de la base. Muy bien, jóvenes. Ahora, con todo lo que hemos revisado durante esta sesión, van a poder completar la última columna de su tabla SQA, que comenzamos a responder al inicio de la sesión. Ahora sí van a poder escribir qué es lo que aprendimos durante esta clase. Muchas gracias, jóvenes, por todo su tiempo, atención y esfuerzo. Ha sido para mí un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Soy la profesora Karen Paola Juárez Valderas, docente de matemáticas de nivel secundaria del Subsistema de Centros Escolares por la Cultura de México. Hasta la próxima.